Listo, buenas noches con todos nuevamente y vamos a compartir la pantalla. Eh, ¿Me confirman si están viendo la pantalla? ¿Me confirman por favor si están viendo la pantalla? Ok, Sí, Lisa. ok, entonces, bueno, para retomar un poquito lo que habíamos quedado las clases anteriores y bueno, nos falta ahí completar algunas clases que no hemos dado, pero vamos a ver si es que dejo unos videos para poder completar esas clases. Y pues bueno, más adelante también haremos lo que es unas exposiciones para que usted esté una nota y suba un taller a Leva, y con eso ya estaríamos al otro lado. No son materias complicadas, así es que no se preocupen por eso. Y más bien en algo adicional que ustedes necesiten mi ayuda, también pueden hacerme consultas en relación, por ejemplo, a lo que es desarrollo de software. Estoy un poco avanzado en eso, y desarrollo web. Entonces, he estado un poquito complicado con temas de otros estudios que estoy realizando también. Entonces se me han cruzado los horarios y no he podido dar clases con ustedes, tomar el horario. Bueno, más sin embargo vamos a avanzar un poco y más adelante dejaremos unos ensayos para que puedan ustedes subir unas exposiciones por grupo. Ya les voy a explicar de qué se trata y bueno, vamos a ir avanzando. Vimos un poco lo que son las formas de ondas digitales. Esto con qué finalidades, o queremos ir adentrándonos un poquito. Bueno, habíamos hablado del, de los rangos, ¿no es cierto? Del valor límite pequeño y el mínimo y el máximo. Entonces son los niveles lógicos. Estos niveles, nosotros habíamos analizado las baterías de computadoras para hacer un ejemplo más claro. Ya, ahora estamos dentro de lo que son las ondas digitales. Entonces tenemos acá lo que son los impulsos y los niveles lógicos. Los niveles lógicos que irían, por ejemplo, un impulso positivo y un impulso negativo hacia abajo. Entonces, las subidas se llaman flancos, anterior y posterior. Se la denomina así en lo que es la parte de electrónica. Bueno, vamos a analizar un poquito más abajo. Esos son los impulsos ideales. Están todos los que estamos viendo en esta figura. El impulso positivo va hacia arriba y se mantiene arriba un tanto, ya en un intervalo, y luego al revés es un impulso negativo. ¿Ya? Analizando un poquito más, tenemos lo que son las características de los impulsos no ideales. Acá tenemos, por ejemplo, el tiempo de subida, ya el tiempo de bajada. El tiempo de subida se lo denomina con TR. Recordemos eso porque más abajo vamos a ver unas fórmulas que nos van a ayudar a determinar los tiempos, los periodos, los ciclos, las frecuencias y eso. Bueno, vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo que es una línea base, más o menos, que puede ser trazada horizontalmente. Sobre esa línea base, por ejemplo, nosotros vamos a ver una amplitud hacia arriba cuando el impulso sube a positivo. Entonces tenemos una amplitud y bueno, aquí lo está denominando, la está determinando por porcentajes. Se sube un 10%, 50, un 90 y se supone arriba hasta llegar al 100. Pero en un promedio de llegada desde el 90 al 100. ¿Ya? Acá hay, al trazar una línea horizontal, una línea paralela a la línea base, tenemos acciones como sobreimpulsos que van más arriba del nivel máximo de 100, del porcentaje máximo de 100. Tenemos unos tipos rizados cuando las ondas se hacen intermedias, se hacen bastante intermedias entre un rango del impulso positivo, y mejor dicho del ancho del impulso, del ancho del impulso que tenemos aquí. Se pueden llegar a formar otras ondas pequeñas
más sin embargo nosotros determinamos la amplitud o el ancho de del, del impulso con los más determinantes, que son más notables, ¿no es cierto? Se nota aquí el ancho grande y aquí pequeñitos de estos, que no se los denomina impulsos, sino se los denomina rizados, son pequeños rizados que van por encima de la línea tope. Y empieza una caída acá hacia un impulso, un subimpulso, y si se mantiene abajo sería un impulso negativo. ¿Ya? Entonces tenemos algunos impulsos no ideales, que son esos pequeñitos sobrepicos que van hacia arriba y cuando empieza la caída. Estos impulsos pues vamos a determinar abajo, ir determinando qué son para qué nos va a permitir calcular después. Son los periodos de tiempo en que una carga eléctrica, por ejemplo, o un impulso eléctrico puede subir hacia arriba, mantenerse y bajar, ¿no? Eso es lo que podemos analizar luego. Entonces tenemos acá la razón de que el 10% inferior y el 10% superior no se incluyan en los tiempos de subida y bajada se debe a la no linealidad de la señal en estas áreas. El ancho del impulso es TW. Miren, acuérdense de estas variables, porque más adelante la vamos a necesitar y le voy a preguntar. TW significa ancho del impulso, ¿sí? Ancho del impulso. ¿Dónde lo determinamos? En la parte más ancha de la subida, del tiempo de subida, o de la línea de subida y de la línea de bajada. Entonces ese es el impulso. El ancho del impulso se denomina con TW. Tiempo de subida TR, tiempo de bajada TF, TW el ancho. ¿Ya? El ancho del impulso es una medida de la función del impulso y a menudo se define como el intervalo de tiempo que transcurre entre los puntos en que la amplitud del 50% en los flancos de subida y de bajada, como se indica en la figura 1.7. Ya, en los flancos de subida y en los flancos de bajada, entonces en el momento en que está el 50%, la mitad de ambos lados, ahí se puede determinar el ancho del impulso. TW, ¿no? Ancho de impulso. TR, ¿qué significaba? Evelyn, ¿qué significaba TR? Tiempo de subida. Ya. Ya. TF, ¿qué significaba? Tiempo de bajada. Ya, gracias Evelyn. Y el TW, el ancho del impulso, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver. La mayoría de las formas de onda que se pueden encontrar en los sistemas digitales están formados por series de impulsos, ¿ya? Algunas veces denominadas también trenes de impulsos, ¿ya? Por eso vamos a conocer más adelante más bien como series de impulsos. O también en otros casos, en otros libros también está como trenes de impulsos. Y pueden clasificarse en periodos en periódicas y no periódicas, ¿ya? Pues son los impulsos periódicos, impulsos no periódicos, o un tren periódico y un tren no periódico. Un tren de impulsos periódicos es aquel que se repite intervalos de tiempos fijos. Un tren, eso es importante, un tren de impulsos periódico, ¿ya? Eso es un poco lógico, ¿no? Un tren de impulsos periódico, una serie. La serie que está con una frecuencia fija, entonces pues se denomina periodos. Intervalo de tiempo fijo se denomina periodo. Entonces un tren de impulsos periódico es aquel que se repite en un intervalo de tiempo fijo. Ese intervalo de tiempo fijo se denomina periodo. El intervalo de tiempo, ¿sí? T mayúscula es periodo. Es el intervalo de tiempo fijo. ¿Ya? Entonces ya lo vamos a calcular luego porque
porque analizando aquí, por ejemplo, tenemos aquí los tiempos de subida, los tiempos de bajada, y habría también un tiempo del ancho del impulso, que es también ocurriría un tiempo hacia acá. Entonces todo eso se va a llamar periodo. Y adicional a eso tenemos la frecuencia, que es la velocidad a la que se repite, es decir, el número de veces que se repite, la frecuencia de veces que se repite, ¿ya? Y el periodo es con ese es el que se repite intervalos de tiempo fijos, ¿ya? Entonces, si analizamos un poco lo que son las gráficas, tenemos aquí un intervalo de tiempo, y si dan cuenta, esos son los impulsos de subida y bajada, positivos y negativos, pero se mantienen fijos, un periodo fijo. Entonces, esto es el periodo. Tenemos un periodo 1, un periodo 2, periodo 3, y así puede ser n periodos. ¿Qué es la frecuencia? Es la velocidad con la que se repite, ¿no es cierto? Si se repite varias veces o pocas veces. Y se mide en hercios. Se mide en hercios. Es importante esto, ¿sí? Entonces, ¿en qué se mide la frecuencia? La frecuencia se mide en hercios. Por supuesto, un tren de impulsos no periódico no se repite a intervalos de tiempo fijo, y este puede estar formado por impulsos de distintos anchos o impulsos que tienen intervalos de distinto tiempo en los pulsos. Entonces aquí tenemos la 1.8, es un tipo no periódico, y el 1.7, pues el anterior, bueno, el 1.8 mismo, la gráfica A es periódico con una onda cuadrada, y la no periódica pues con intervalos de tiempo o techos o anchos de intervalo más anchos. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, unos impulsos periódicos con unos anchos de impulso periódico, son igualitos, son iguales, y abajo no, ¿no es cierto? Tenemos el ancho del impulso un tanto más amplio. Entonces, ¿qué es el periodo? El periodo es la sumatoria de todos los tiempos en sus diferentes amplitudes de los anchos de intervalo. ¿Ya? Tenemos acá la primera fórmula que nos permite calcular la frecuencia, que es 1 sobre el periodo. Ya, luego vamos a ver unos ejemplos. 1 sobre el periodo. Entonces, esto es cómo se calcula la frecuencia. Ya, vámonos, son fórmulas no complejas, ¿no? Ya, si nosotros queremos ver con qué frecuencia se realiza un cierto periodo, un cierto intervalo periódico de impulsos, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Entonces ahí nos va a medir en hercios la frecuencia. Ya, entonces es lo que tenemos aquí. Y vamos con unos ejemplos de forma de ondas digitales. La frecuencia f de un tren de pulsos digital es el inverso del periodo. Estamos hablando aquí de esta ecuación, justamente esta ecuación de aquí. Ya, es el inverso del periodo. La relación entre la frecuencia y el periodo se expresa como sigue. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Tenemos la primera ecuación, la primera fórmula, que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, si nosotros despejáramos aquí matemáticamente, podríamos calcular el periodo, y que el cambio sería 1 sobre frecuencia, ¿no? Y es lo que tenemos acá. Al despejar el periodo, entonces, ¿cómo haríamos matemáticamente? Todo lo que divide pasa al otro lado a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces sería frecuencia por periodo es igual a 1. Y si quiero despejar periodo, sería la f que le acompaña pasa a ser divisor, y eso por eso que tenemos el periodo, que es lo inverso. Periodo que es igual a 1 sobre frecuencia. ¿Sí? A 1 sobre frecuencia, y tenemos acá las características. Una característica importante de una señal digital periódica es su ciclo de trabajo. ¿Ya? Tenemos aquí algunos ciclos algunos periodos de tiempo, más sin embargo aquí vamos a analizar lo que es un ciclo de trabajo, que es el cociente entre el ancho del impulso y el periodo. ¿Ya?
Entonces el ciclo de trabajo y se expresa en un con porcentaje. Entonces el ciclo del periodo, el ciclo de trabajo, perdón, es igual a la ecuación o a la división de la amplitud o el ancho del impulso sobre el periodo. Al ser una fracción inversamente proporcional, pues se multiplica por 100 y obtenemos un porcentaje del ciclo de trabajo. Entonces el ciclo de trabajo se va a expresar en porcentajes. ¿Ya? Amplitud, ancho del impulso, periodo, frecuencia. ¿Qué más tenemos? Eso tenemos hasta ahora, ¿no? Y vamos a analizar acá. En esta figura se muestra una parte de una señal digital periódica, una parte, porque la están tomando como base, como ejemplo. Las medidas están expresadas en milisegundos, determinada el periodo, la frecuencia y el ciclo de trabajo. ¿Ya? Es un poquito para recordar algo de matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice acá? Tenemos acá, por ejemplo, el ancho del impulso. ¿Ya? El tiempo en milisegundos, que tenemos aquí 0, 1, 10, 11. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? El periodo se mide desde el flanco de uno de los impulsos hasta el correspondiente flanco del siguiente impulso. En este caso, el periodo se mide desde el flanco de subida hasta el siguiente flanco de subida. Entonces, hacia arriba y hacia arriba, acá. Y se mide en el flanco de subida hasta el siguiente flanco de subida, como indica en la figura de T, que es igual a 10 metros, ¿no es cierto? Entonces el flanco de subida que está en 0, el de acá es de bajada. Yo espero ver el siguiente flanco de subida y ahí veo esa distancia, entonces tiene 10 metros. Acá está la señal en que están 10, a ver, ¿qué sería esto? 10 milisegundos. 10, perdón, milisegundos, no estoy hablando de metros. 10 milisegundos. ¿Sí? Vamos de nuevo, para que le comprendan mejor. El periodo se mide desde el flanco de uno de los impulsos hasta el correspondiente flanco del siguiente impulso. Entonces desde acá hasta el de acá, donde está el 0, hasta donde vuelve a subir, que es el 10, ese es el ancho del impulso. Entonces ese periodo está en milisegundos. Son 10 hasta aquí. Luego la frecuencia dice que es 1 sobre periodos, 1 sobre los 10. ¿Ya? 1 sobre los 10. Y nos quedaría que es igual a 100 hercios. El periodo, entonces el periodo aquí desde el flanco anterior para medir todo el ancho del impulso es de 100 hercios. ¿Ya? Entonces ya se ha calculado aquí la frecuencia, el ciclo de trabajo. Vamos con el ciclo de trabajo. Entonces si ya tengo yo, por ejemplo, la frecuencia igual a 1 sobre el periodo, pues digo 1 sobre 10 milisegundos. Esto es 100, que tenemos aquí lo que es la frecuencia. Ya, la frecuencia se mide en hercios. Y el ciclo de trabajo, que sería igual al ancho del impulso sobre el periodo multiplicado por 100. Entonces el ancho del impulso, en este caso aquí, sería de 1 milisegundo sobre el periodo que tengo de 10 milisegundos y multiplicado por 100, que sería el 10% acá de ciclo de trabajo. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo que tiene un ancho de impulso de 25 milisegundos. Tenemos esto, un periodo de 150, tener la frecuencia del ciclo de trabajo.
Eso lo podemos hacer como práctica de una tarea en la clase. Lo pueden hacer más adelante. Ya hasta ahí quiero dejarlo un poquito hasta ahí para no confundirlos mucho, porque es un poquito complicado hacia abajo, y podemos seguir continuando sobre analizando lo que son la señal digital y todo eso. Pero analizaremos un poco, son diagramas de tiempo. Veamos un poquito esos conceptos rápidos, porque luego sí se viene lo que son ya algunos conceptos digitales que van a exponer ustedes. Ya. A ver, voy a pasarles. Acá tengo para 5 grupos. Vamos a ir analizando lo que son ya operaciones lógicas y not dentro de lo que es electrónica. Pueden tomar también el libro base de ahí el concepto, y pueden referenciarlo con o apoyarlo con videos de YouTube, como hemos hecho en las otras ocasiones, las exposiciones, ¿sí? Entonces, para este grupo 1 voy a tomar como el mismo ejemplo lo que son los equipos de trabajo acá que teníamos de sistemas operativos, y ahorita les digo cómo va a estar esto.